Estamos estudiando Primera de Samuel, capítulo 18. Es un capítulo que lo estamos dividiendo en partes porque estamos tratando de sacar enseñanza para nuestros días, enseñanza relevante. Estamos viendo este hermoso libro de Primera de Samuel y cuánto contenido tiene, que nos habla de una historia del pueblo de Israel, de los primeros reyes del pueblo de Israel, pero que no es una historia lejana a nosotros, no es una historia extraña a nosotros, sino habla de una historia común para la humanidad, en nuestras tendencias naturales. Y es por eso que nos estamos demorando en estudiar este capítulo 18 y no estamos avanzando. Hoy estamos en la lección número 38 y vamos a ver un ejemplo de prudencia. Y acá es donde vamos a ver el carácter de David. Recuerden que Dios va a demorar 25 años desde el momento que David fue ungido hasta el momento que David se sienta en el trono a gobernar como el segundo monarca de Israel. Van a pasar 25 años donde David va a ser entrenado. Parte en la corte, en la casa del rey, como su músico personal, pero la mayoría del tiempo como uno que huye del rey, como uno que huye atormentado y perseguido por el rey y por aquellos que apoyaban al rey. Ya hemos visto que Saúl ha intentado matarlo, clavándole la lanza, así como lo quiso hacer con su hijo Jonatán, pero no lo logró. Y hoy vamos a ver entonces el resultado de este andar prudente de David. La palabra prudencia es sinónimo con sabiduría, el andar en sabiduría. Y esto es algo que necesitamos, especialmente cuando estamos enfrentando situaciones que son hostiles a nosotros, ¿no? Hostiles a nosotros, situaciones que son precarias a nosotros, que son en contra nuestra, sea por familiares, amistades o personas a nuestro alrededor que simplemente no nos quieren y nos quieren hacer la vida amarga. Hablan mal de nosotros, nos critican, nos quieren hacer daño. Se han levantado simplemente para hacernos daño. Eso es lo que David experimentó con Saúl, que llegó a ser su suegro. Versículo 12 al 16 nos habla que David es transferido del palacio al ejército. Acá hay un cambio donde David, recuerden que él dio la victoria sobre los filisteos, matando al gigante Goliat de Gat, una de las ciudades principales de los filisteos. Por esa victoria, Israel dominó a los filisteos, pero David regresó a ser el músico personal del rey. Y ahora va a haber un cambio en su función de David. Y dice así versículo 12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, hecho que ya lo hemos visto. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Noten que 2 veces el escritor menciona que Dios estaba con David. ¿Okay? Noten también que se menciona 2 veces que David andaba o se conducía prudentemente. Y también noten que se menciona 2 veces en estos 4 versículos que Saúl le tenía miedo. En el contraste del miedo de Saúl tenemos a Israel y Judá amando a David de la misma manera como Jonatán lo amó a David. Y ya vimos el pacto que ellos hicieron inicialmente en el capítulo 18.
¿Ok? Ahora vamos a ver estos versículos, porque Saúl como rey está en control, aparentemente. ¿Ok? Saúl es el que tiene el trono, el ejército, las lanzas para lanzarle a todo aquel que él se enoje. Sin embargo, el escritor nos dice que estaba temeroso de David. Este es el estado interno de Saúl. Algo que ningún escritor o historiador pudiera decirnos, al menos que Dios lo revelase. ¿Ok? Nosotros los seres humanos no revelamos nuestros temores. A nosotros por naturaleza nos gusta presentar una imagen buena ante los demás para ser aceptados, para ser halagados, ¿no? Nos gusta presentar una imagen, pero uno presentarse y decir tengo miedo, eso es algo que habla de una inferioridad o puede ser quizás un complejo que la gente pueda malinterpretar si uno asume tener miedo, o quizás muchos nos pueden juzgar como será falta de fe al decir que tengo miedo. Sin embargo, el temor es una emoción natural que Dios nos dio, y acá Dios, bajo la lupa, que es el que sabe nuestro corazón, ¿no? Dios es el que redarguye nuestras intenciones. Él sabía que ante toda esa apariencia de Saúl, él le tenía miedo a David, porque Dios le favorecía. Y tenemos el otro hecho, que Dios se le había apartado. Ahora, Saúl lo que hace es que no quiso bendecir a David. Cuando él lo pone a David bajo jefe de 1000, la idea es de que él recibiera algún daño por terceros, que alguna guerra contra los filisteos o otros enemigos, David sea eliminado. Esa es la idea. O sea que acá el deseo de Saúl no es elevar a David a un rango y bendecirlo, sino que hacerle daño. ¿Okay? Esa fue la intención de Saúl. Esos son los deseos de la persona envidiosa y celosa que hemos estudiado la lección anterior. La persona que es celosa y envidiosa por naturaleza, cualquier acción a favor de uno siempre tiene un doble propósito, tiene un filo de espada. No nos confiemos. ¿Me entiendes? Cuando el celoso, el envidioso, aparentemente parece que nos favorece en algo, es que está tramando algo en contra. Y eso es exactamente lo que acá Saúl, sus celos lo habían convertido a él, a este hombre, a este rey, en un manipulador, trabajando un plan secreto y oscuro contra David. ¿Ok? Su pretexto en ponerlo como jefe de 1000 no era honrarlo, sino en ver cómo él se podía deshacer de él. David, por el contrario, dice que se conducía prudentemente y Dios estaba con él. Ahora, no es sencillo, no es fácil conducirse en sabiduría cuando nos están tirando lanzas, cuando nos están atacando. No es fácil comportarse con sabiduría cuando nos expulsan de lugares, a David del palacio, cuando no somos bienvenidos en los hogares. No es fácil comportarse con sabiduría o prudencia cuando tenemos personas que se levantan como enemigos poderosos y están decididos en hacernos mal. Pero lo que marca la diferencia en todas estas circunstancias terribles es que si nosotros nos comportamos en sabiduría, de lo que Dios habla, que es su palabra, en temor de Dios, Dios estará con nosotros. La presencia de Dios estará con nosotros, como la estuvo con David. El resultado es que todo Israel y Judá amaba a David. ¿Okay? Ese fue el resultado.
Ahora, este amor por David también puede servir de obstáculo o tentación para usar esta popularidad de David en que él se envanezca o se enorgullezca. Que hay que tener cuidado también, porque David puede ser tentado y la popularidad es peor que la lanza que Saúl le iba a tirar. ¿Ok? Entonces acá vamos a ver que David se negó a eso y es por eso que el texto repite, fue prudente él. No se le subió la popularidad a la cabeza, no se le subió la aludación o los elogios o los cánticos de las mujeres a la cabeza diciendo al fin yo ya estoy tomando mi puesto como el rey ungido de Dios. Nada de eso. Dice que él entraba y salía y se conducía con prudencia. Así que David, por un lado, no se fue al estado mental de víctima, nadie me quiere, el rey no me quiere, el rey me desprecia, no jugó el papel de víctima después de que le toqué, gané en honor a él la batalla contra el gigante, etcétera. David no tomó ese papel de víctima, aunque sí lo atacaron, fue una víctima, pero él no se victimizó. Y es por eso que el escritor nos dice que él se conducía prudentemente. Y ese es otro punto para notar. La persona sabia no se va a victimizar. La persona prudente no se va a lamentar. David sabía que su destino estaba en manos de Dios y es por eso que tenía paz y tranquilidad. Y nosotros también, si creemos que nuestro destino está en manos de Dios, podemos tener paz y tranquilidad. Versículo 17 al 19. Acá vemos que Saúl le tiende una trampa a David, pero David escapa y es bendecido. Ven, acá vemos las intenciones de Saúl van surgiendo, ¿ok? Eso de ponerlo como capitán, eso fue solamente una apariencia, pero acá vemos las intenciones que surgen de Saúl. Dice así, versículo 17 al 19. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, noten el nombre, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O quién es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel el Meolatita. Ok, entonces acá tenemos una promesa de Saúl de entregar a su hija. Fue la misma promesa que él hizo al hombre que matara a Goliat en el capítulo 17, versículo 25. ¿Qué pasó? Saúl no cumplió. Que acá estamos examinando el carácter de este rey. Habla, pero no actúa. Dice algo, pero no llega a cumplir lo dicho. ¿Okay? Este es el carácter de Saúl. Es un hombre no de confianza. Es un hombre que no da confianza porque no cumple lo que dice. Ahora Saúl quiere cumplir su promesa y ofrecerle su hija mayor a David. ¿Ok? Pero vemos cuál es su intención. No era un acto de bondad y amabilidad esta oferta de matrimonio. Era la intención de ponerlo en peligro contra los filisteos. Acá estaba la trampa. Saúl pedía una dote y vamos a ver cuál era la dote que requería de David. ¿Ok? Siempre cuando un hombre se casaba, siempre se requería que se pague una dote, como en tiempos antiguos también o en costumbres antiguas.
La dote era pagada por el padre de la novia, por lo general, pero sin embargo, si en este caso la novia era más importante o prominente, su familia, que lo era, porque era real, de la casa de Saúl, entonces la dote la tenía que pagar, en este caso, David, porque era inferior, no era un rey casándose con otro rey, ¿no? En este caso era David. David era de una familia humilde, como ya hemos visto, y no había forma de que pagara la dote por la hija de un rey. Así que, ¿qué va a hacer Saúl? ¿Qué va a hacer Saúl? Le dice que sea hombre valiente y pelee las batallas de Dios. Esto es muy manipulador, ¿ok? Porque realmente él se refiere a sus batallas, porque él, ya hemos visto, le gusta sobresacar sus logros. Le gusta a él quedar bien ante los demás. Así que esto, la batalla de Dios, es simple palabrería para Saúl. Entonces, Saúl acá está tomando ventaja del patriotismo, la lealtad de David, en que él es un hombre valiente, ya lo ha demostrado. Pero David responde de una manera diferente y no esperaba. David no pretendía nada acá. David obviamente no sabía lo que sucedía en el corazón de Saúl. David no sabía, esto es una trampa, me quieren agarrar de tonto, nada de eso. ¿Ok? La pregunta de David que hace, ¿quién soy yo?, muestra su humildad. Cuando nosotros queremos mostrar nuestro orgullo, decimos lo opuesto. ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes con quién te has metido? ¿Sabes quién es mi padre o mi madre o el nombre o cuánta? ¿No? Nosotros amenazamos cuando sentimos que una intimidación o algo, ahí mismo sacamos nosotros nuestro orgullo. David fue lo opuesto. Él no dijo así, sino, ¿quién soy yo? Recuerden que todo Israel lo amaba. Jonatán lo amaba. Las mujeres danzaban en su honor y no se le había subido a la cabeza. ¿Quién soy yo? Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál era lo que iba a ser? Antes de llegar al versículo 20, el escritor nos dice algo. Nos dice, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, porque demostró ser valeroso, ganó contra el gigante Goliat, como él había prometido. Mira lo que hace Saúl. Se la da a otro hombre. Se la da a otro nombre. Así que para tratar a ver si de esta manera enojara a David o lo pusiera celoso o sacara de él un furor contra el rey, y así Saúl puede tener la excusa perfecta, no, es él el que me atacó o es él el que me hirió. ¿Ven por dónde va Saúl? Saúl retiró la oferta que dio cuando se acercó el momento, con la intención de despertar algún espíritu ardiente para tomar represalias y así, por lo tanto, él decir traición. Miren cómo el enemigo trabaja. ¿Ok? Miren cómo el enemigo trabaja. Y esto se espera de personas que procuran nuestro mal, de personas que no tienen palabra, de personas que son celosas y envidiosas. Esto es un esquema psicológico o un perfil psicológico de este tipo de personas que el escritor nos está dando en esta historia entre el rey Saúl y David. Pero todos estos esfuerzos de Saúl fracasaron porque no despertaron ningún impulso de venganza de parte de David, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, versículo 20 al 25, sucede algo. Hay un acuerdo entonces para casar a David con su otra hija, Mical.
Dice así, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, otra más del grupo que amaba a David, ¿ok? Jonatán, el pueblo, las mujeres, todo el mundo menos Saúl. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, esto es dentro de sí, ¿ah? Yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama. Miren la hipocresía, ¿no? Y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciéndole, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decir así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. ¿Ok? Acá tenemos, miren cómo se va desarrollando el trama del lenguaje interno de Saúl, porque acá estamos, el escritor, bajo inspiración bíblica, nos está presentando el lenguaje interno de una persona. Ahora, imagínense si nosotros pudiéramos leer lo que la gente dice de nosotros. Nos evitaríamos muchos problemas, ¿verdad? Seríamos más objetivos a evaluar, a saber con quién nos juntamos y con quién no nos juntamos. Pero nosotros no tenemos esa habilidad de saber las intenciones de otros o saber el lenguaje interno de otros. Y hay mucha gente muy hábil para el engaño, muy hábil para la hipocresía y la apariencia y sabe engañar con sutileza. Acá tenemos a Saúl perfectamente siendo un ejemplo de este cuadro, ¿ok? Pero para su mala memoria quedó registrado en la Biblia. No me imagino yo de que en un futuro, generaciones futuras, las personas lean mi lenguaje interno y mi maldad hecha contra una persona querida por Dios. Eso sería horrible, ¿verdad? Es por eso que tenemos que limpiar nuestras intenciones, nuestro lenguaje negativo, nuestras críticas, nuestras acusaciones falsas, envidias, celos, todo eso hay que limpiarnos delante de Dios, confesarlos para tener un corazón puro, una mente pura y una mente que piense bien de los demás y no una mente que sea malévola, maquiavélica. Esto es lo que Saúl es. Ok, entonces Saúl le pareció bien enterarse de que su otra hija amaba a David. No solamente Jonatán amaba a David, pero su otra hija también. O sea, David era un tipo digno de ser amado. Y eso es lo que significa su nombre, ¿no? El amado de Dios. Así que acá el escritor bíblico nos está presentando en una manera que David es querido. Ahora, no nos sorprende que Milca se sintiera atraída por David. Su carácter, sus cualidades, su fama, todo esto, quizás eso era lo que ella veía deseable. Ahora, Saúl pensó, este es el lazo preciso para hacer tropezar a David. Hay dos cosas acá que Saúl quizás haya pensado. A través de su hija, y acá estamos especulando un poquito, Saúl pudiera conocer el carácter y el corazón de David y así saber manipularlo a través de su hija. Cuéntame, son sacarle, decimos, ¿no? Conocer más y poder manipularlo, conocer más a David y poder manipularlo. Y por otro lado, Saúl sabía que su esposa podía hacerle una carga. Proverbios nos habla que una mujer contenciosa es como un goteadero en la esquina de la casa continuamente, atormentador, porque es una tortura china,
una esposa contenciosa, o sea, una mujer que le encanta pelear por el gusto de pelear, hace la vida amargada a su marido y al hogar. Y acá seguro Saúl pensaba, mi hija va a ser ese lazo, esa puya que le haga la vida amargada a David, y ya David ya nunca más va a ser el hombre amado, pero el hombre amargado del reino. Algo malo tiene que sacar él de esto. ¿Cuál era la dote? Bueno, ya no deseaba la dote, pero ahora deseaba 100 prepucios de filisteos. Este es parte de su plan astuto. ¿Ok? Podemos leer varias versiones de lo que significa esto. Es más que pedir dinero, pero le está pidiendo a David que ponga su vida en peligro. Obviamente, para pedir esto, está pidiendo a David que ponga su vida en peligro. Esta es una petición específica y manipuladora. Sabemos lo que es el prepucio, ¿verdad? Bueno, la parte del pellejito o de la piel del pene de los varones, ¿no? Esa que se corta cuando se circuncida. Pero acá tiene un doble propósito, porque recuerden que cuando David salió a confrontar a Goliat y Goliat lo maldijo, le llamó hasta perro, David y Goliat maldijo al Dios de David. David le dijo incircunciso, ¿no? Cuando se refiere al pueblo, ustedes se van a dejar amedrentar por este incircunciso. O sea, el prepucio de Goliat no había sido cortado. Y ahora Saúl, esto está atado a eso, Saúl está diseñando este plan para provocar a David, porque obviamente para circuncidar a los filisteos o cortarles el prepucio, David tenía que matarlos. Iba a demandar esto de ellos. Así que este plan estaba diseñado para que los filisteos se enfurecieran por completo con David, lo marquen como hombre muerto y lo asesinen ellos mismos por la manera como profanaría los cadáveres de esos 100 hombres. Así que este era el plan de Saúl. ¿Maquiavélico o no maquiavélico? Vamos a terminar unos minutos más para poder terminar con esta historia, porque David cumple con la petición. Dice, cuando sus siervos, versículo 26, declararon a David estas palabras, pareció bien cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Así que acá, David, obviamente, sin saber el plan oscuro de Saúl, maquiavélico, hizo lo que se le pidió, ¿ok? Y trajo el prepucio de 200 hombres. Se los entregó al rey, ¿ok? Gracias a Dios que en esta ocasión la Biblia no es tan ilustrada, porque ya nos podemos imaginar el cuadro macabro y horrendo, pero es realista. La palabra de Dios es realista en su descripción, ¿ok? Terminamos con los versículos 28 al 30. Porque esto entonces termina con algo irónico, porque no lo esperaba Saúl. Saúl esperaba que ya David esté muerto para este punto. Pero miren lo que sucede. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, ¿cuántas veces tiene que convencerse Saúl? No sabemos, pero nuevamente, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Entonces acá vemos nuevamente que el escritor nos dice y nos recalca que Saúl admite, Dios estaba con David.
¿ok? Dios estaba con David. Cuanto más David se acercaba al Señor, más Saúl se alejaba del Señor. Parece que esto es como, ¿no? O podemos decir, cuanto más Saúl se alejaba del Señor, más David se acercaba al Señor. Y cuanto uno más se aleja de Dios, uno más tiene temor. Cuando uno más se aleja de Dios, uno teme. Teme por su vida, teme por la vida de los suyos. Cuanto uno más se acerca del Señor, especialmente en esos momentos críticos, de prueba, de vida y muerte, como lo que hemos pasado, cuanto más nos acercamos a Dios en esos momentos oscuros, menos vamos a temer y más vamos a confiar. Nos dice el texto que salió a campaña. David salió a campaña. Ya estaba marcado ante los filisteos por lo que había hecho. El texto termina diciéndonos acerca del éxito de David, más que los siervos de Saúl, y su nombre fue estimado. Así que el plan de Saúl fracasó, le salió contraproducente, o como decimos nosotros en el español coloquial, el tiro por la culata. No funcionó. David no solamente estaba con vida, seguía con vida, sino que ahora era más popular y estaba más cerca de Dios que nunca. Saúl no había terminado y usará más manipulación, como vamos a seguir viendo, más astucia y violencia para atacar a David. Pero el comportamiento sabio, prudente de David y la alta estima que lo conectaba a él con su corazón humilde fue clave en su éxito. Voy a repetir esto, ¿ah? El comportamiento sabio, prudente de David y la alta estima de los demás estaba conectado a su corazón humilde. No se subió a la cabeza toda esa fama ni todo ese amor. Y podemos decir la misma verdad en un sentido más trascendental y más maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David. Cuando Pablo en Filipenses 2:9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque fue el nombre de Jesús, se hizo de grande estima, porque dice que ante él se doblará toda rodilla, ante Jesús. Dios lo exaltó después de que él se despojó y se humilló y murió por nosotros. Dios lo exaltó. Acá tenemos a uno de mucho más estima que David, nuestro Señor Jesucristo. Y queremos que haya este mismo sentir en nosotros, como Pablo lo dice antes, el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo, el no aferrarnos a las cosas, el no aferrarnos a los títulos, a los logros, al éxito, a la fama, a la estima de la gente, el no aferrarnos a estos, sino a saber despojarnos, dejarlo ir. ¿Y sabes a quién sí debemos de aferrarnos más? A Dios. Debemos de aferrarnos más a Dios y no a las cosas ni a las personas. Esta mente, este corazón estaba en David, de la misma manera en nuestro Señor Jesucristo, y Dios quiere que esto mismo esté en nuestro corazón y en nuestra mente en cada uno de nosotros. Voy a parar ahí para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Y la próxima semana continuamos con el capítulo 19, otro atentado contra David de parte de Saúl. Así que hoy hemos visto un ejemplo de prudencia, un ejemplo que nosotros somos llamados a imitar. Que Dios los bendiga.